La Fundación Chimist presenta She Leads. Ella lidera. Onde etorriak Chimiskapera. Bem-vindos a Chimist Club. Willkommen zum Chimist Club. Welkom bij de Chimist Club. Bienvenidos a la Chimist Club. Bienvenue à la Chimist Club. 你好，欢迎来到 Chimist Club. Bienvenidos al Chimist Club. Arratsaldeon, bienvenidas a este segundo programa especial She Leads, ella lidera, aquí en Radio Marca. Soy Elisa Rasola y os invito a deteneros y mirar con atención lo que ocurre fuera del terreno de juego, pero que es igual de decisivo. Las decisiones, los liderazgos, los valores y las apuestas que están transformando el fútbol femenino. Como ya comentamos en el primer programa, el pasado viernes celebramos la segunda edición del congreso She Leads en el Real Arena. Una cita internacional en la que expertas, clubes, instituciones, profesionales del deporte y referentes del fútbol se reunieron para compartir experiencias y estrategias para impulsar el fútbol femenino. Hoy vamos a analizar algunos de los temas que se hablaron en el Congreso. Escucharemos fragmentos de mesas redondas, entrevistas exclusivas y contamos con una invitada muy especial en el estudio para comentar lo más destacado. Así que acomódate porque empezamos. Esto es She Leads, aquí en Radio Marca. Bueno, este es un programa que me hace especial ilusión por la temática que vamos a tratar, pero también por la invitada de lujo, como decía, que tenemos aquí hoy. Hoy nos acompaña en el estudio Cristina Ubani, experta en políticas públicas de igualdad y referente en análisis con perspectiva de género. Cristina, un guitorri. Pues, gracias por invitarme. Yo estoy también encantada de estar contigo porque para mí también eres una referente en el mundo del deporte, o sea que... Bueno, muchas gracias. No, es la verdad. A veces la gente igual no sabe, pero yo creo que fuiste de las primeras, si no la primera, y luego, claro, de las que abres el camino por el que luego transitan otras mujeres en echarte al monte, irte al extranjero y empezar... cuando aquí no se podía ni pensar en irte a equipos fuera de aquí de fútbol femenino y ya digo, y abrir puertas a muchas que vinieron después, o sea que fíjate tú. La entrevista es a ti hoy, Cristina. Bueno, pero por si acaso, para poner la medida, porque estoy muy contenta de estar contigo. O sea que... No, te lo agradezco. Sí. Bueno, hoy quiero empezar esta conversación desde abajo, desde el fútbol base, desde el fútbol base del deporte. Una de las ponentes del Congreso fue Garbiñe Echeverría, directora deportiva de la Real Sociedad, y nos habló sobre la oferta que tienen hoy en día las niñas que quieren practicar deporte en Guipúzcoa. El año pasado también estuve aquí, hablé un poquito más de la historia, de la mujer, del deporte, de dónde venimos, cómo ha crecido el fútbol guipuzcoano, pero me quería centrar en esto. Hoy en día la niña que hace deporte tiene un escenario, tiene un entorno, tiene dónde arrancar, dónde empezar, qué elegir, porque tenemos un modelo del deporte escolar, ¿no? Llevamos mucho tiempo con este modelo, ahora cuestionado, ¿vale? Porque, bueno, pues pasan años, 25 años más o menos, con el modelo, pero a mí lo que me transmite el modelo era oportunidad, lo que no tuve yo. El modelo me da oportunidad. La niña que empieza hoy a hacer deporte en las mismas condiciones, en el centro escolar, en su entorno, con sus amigos, con sus amigas, de la clase, de la guela. Eso es el modelo escolar para mí. Lo que no tuve yo me tuve que buscar, bueno, digo yo, mi generación, no lo quiero personalizar, mi generación. Qué ilusión me hace tener este modelo escolar, ¿no? Que hacen, pues, una iniciación polideportiva, conocer el deporte, ¿vale? En distintas modalidades, en edades muy tempranas, qué suerte, para luego poder elegir. Y pueden elegir el fútbol, donde estamos nosotras aquí, ¿no? O pueden elegir un deporte individual, pero pueden elegir, porque tienen oportunidades encima de la mesa. Me gusta mucho, oportunidad. Y competir o participar, también dos palabras importantes. Para competir primero hay que participar. Bueno, oportunidad para participar y competir. Cristina, ¿cómo de importante es la igualdad de oportunidades para niños y niñas en edades tempranas? Es fundamental, pero quiero decir, es un tema tan poliédrico que casi a veces quieres decir demasiadas cosas y no sabes bien en qué orden, ¿no? Garbiñe ha dicho cosas importantísimas. A mí me encantó ya el otro día que estuve escuchándoos a todas, me encantó lo de la oportunidad, porque es verdad que mujeres que venimos de otras épocas
la oportunidad no era. Yo siempre cuento que yo era de Irún, en Irún se hacía baloncesto, si te tocaba en Rentería hacías balonmano y si te tocaba en Donosti pues podías elegir un poquito más, pero no muchísimo más, no tenías oportunidad de elección. Ha hablado del deporte escolar como modelo, yo creo que de éxito de Guipúzcoa, que sin embargo no es que esté cuestionado, es que se lo están intentando cargar por la vía civil o religiosa, vamos, o sea, por los juzgados, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo estoy segura que cuando no lo tengamos lo echaremos de menos, porque es verdad, como ha dicho bien Garbiñe, que el deporte, el multideporte escolar, el no especializarse desde pequeños, y también el estar con gente de muy diverso tipo, la diversidad ahí sí que entran los valores del deporte, ¿no? Y a mí me dio mucha pena cuando hubo padres pues que quieren elegir para sus hijos, y esto nos puede llevar, ya lo dije en su momento, pues a que a lo mejor un padre piense que él puede elegir que su hijo no haga matemáticas porque como al final va a estudiar sociología, o bueno, no es el caso, o al revés, no quiere que haga historia porque total va a estudiar matemáticas. Y sin embargo, como bien dice Garbiñe, ahí se relacionan entre iguales, chicos y chicas, el deporte es mixto. Entonces, el crear un itinerario deportivo, especialmente para las chicas, que hasta ahora no lo habíamos tenido, y quiero decir que mi experiencia es que yo qué sé, pues que yo no tuve para iniciar, pero la tuya es que no tenías para seguir. Ya te iba a decir, de hecho, tengo aquí apuntado también lo que comentaba Garbiñe sobre la trayectoria, que hoy en día hay 5 categorías de fútbol base, desde el Benjamín hasta el juvenil, y luego hay 3 categorías senior, incluyendo la Liga F, que es la liga profesional. Yo cuando era pequeña, a los 12 años, cuando salí del colegio, justo había una jugadora, Itxaso Bascués, que se había peleado para poder jugar una vez ya pasada al instituto en el club, en la Malaberry, con el club y con la federación, para poder jugar con sus amigos, porque no había chicas suficientes para conformar un equipo. Eso a veces pasa en otros deportes, ¿eh? Yo, por ejemplo, que trabajo mucho este tema, pues hay veces que nos hemos encontrado, pues por ejemplo, en hockey y patines, que claro, cuando son mixtos, pues las chicas pueden jugar, pero claro, cuando ya, por cuestión de la segregación deportiva, en múltiples categorías y desde luego una fundamental que es por sexos, porque ya para crear competiciones más justas los chicos van por un lado, las chicas por otro, claro, de repente chicas es que no tienen para conformar un equipo y claro, menos para competir. Por eso esta iniciativa también de esta competición que hacéis, es que claro, esto es una maravilla cuando tú dices, pueden competir con gente que viene de otros países y claro, esto al final, yo no sé, suelo decir que cuando hablamos de los valores del deporte, el deporte no tiene valores. Los que tenemos valores somos la gente que trabajamos con el deporte. Entonces, como no tengamos esto claro, que hay que tener este itinerario de fútbol, que hay que empezar en un deporte escolar que sea mixto, que trabaje los valores, la diversidad, la igualdad, cierta afinidad con el deporte como salud, el deporte como juego y tal, y luego ya te vayas especializando, que hay tiempo. Tenemos casos muy exitosos de gente que ha salido del deporte escolar y ha llegado a la élite. Y luego también da tiempo a que ese itinerario deportivo maneje la frustración, porque claro, de las niñas que van a entrar, ya lo explico muy bien esta Garbiñe, que claro, entran no sé cuántas mil, pero claro, luego en realidad a la élite llegáis, ¿cuántas? 20. Sí, pero hay que dar la oportunidad de, si no juegas en la élite, también hay que poder practicar deporte. Claro, que eso lo hablaba el otro día mientras comentábamos cosas de la charla con Goizane, la diputada de deporte, le decía, claro, es que el 80 y pico % del deporte que hace la gente en Guipúzcoa es deporte de ocio. Entonces, el deporte competitivo es una inmensa minoría, que es verdad que tiene valores que, como son la visibilidad. Fíjate qué importante es visibilizar a todas esas mujeres que han estado en los equipos y hasta que a mí me encanta ir cuando voy a los partidos de la Real de fútbol jugado por chicas, cuando ves a niños y niñas que se saben la historia de todas. Esta jugó en el Inchaurri, no sé qué, no sé cuántos y tal, porque ya tienen referentes. Por eso me encanta empezar haciendo un poco de esa historia con gente que a lo mejor pues no la tienen tan en el radar. Pero es muy importante la visibilidad y todas estas cosas, estos itinerarios, el saber que tú puedes llegar a jugar como profesional,
que ya de hecho el fútbol tiene una serie de ventajas que no tienen otros deportes, como es ya la profesionalización. Está estipulado como... Todo eso parece que no, por eso te digo que son reales, o sea, cosas tan poliédricas que tratarlas así de golpe es un poco complejo. Bueno, en Guipúzcoa tenemos una tradición y cultura deportiva súper potente. Neko Goya, el alcalde de San Sebastián, Iñaki Gabarain, concejal de deportes del ayuntamiento, nos daban algunos datos en el congreso también, y que decían que en Donostia, en la ciudad, tenemos 9 equipos femeninos en distintas disciplinas deportivas en la élite, que de hecho son el Vera Vera de balonmano, Real Sociedad de hockey hierba y de fútbol, IDK de baloncesto, Atlético San Sebastián de atletismo, Txuri Urdin de hockey hielo, Txuri Berri en curling. En curling, sí, yo siempre los nombro también. Y Donostia Arron Lagunak y Donostiarra en remo. También nos decían que en la última carrera que se vio en la ciudad, un 72% de las inscripciones de mujeres, de las inscripciones totales, eran de mujeres en la categoría 5K, y también que el objetivo de la Bio de San Sebastián es llegar al 50-50 entre hombres y mujeres. Pero todavía hay muchos retos. Claro, mira, vamos a escuchar, vale, vamos a escuchar a Iñaki Gabarain y a Oneida Zubia, la vicepresidenta de la Federación Guipuzcoana de Fútbol. Hablando del fútbol, por ejemplo, en los campos de fútbol y en la gestión de los campos de fútbol de la ciudad, tenemos una gestión indirecta, es decir, se saca a concurso la gestión de los campos de fútbol y clubes del tejido deportivo los gestionan, ¿no? Pero obviamente Donostia Kirola, el Patronato Municipal de Deportes, es también partícipe de esa gestión, la vigila, la atiende, ¿no? Tenemos un reto, son los vestuarios, sin ir más lejos, ¿no? Son los vestuarios porque necesitamos otra estructura de vestuarios por la incorporación también masiva de las mujeres a estas instalaciones, ¿no? Venimos de una instalación clásica de los equipamientos municipales, el campo de fútbol, que hasta hace no demasiado y para nuestra sorpresa, pues no estaba concebido para este número, esta afluencia, esta coexistencia de hombres y mujeres practicando el fútbol, ¿no? Esto se traslada también, por ejemplo, a nuestras subvenciones nominativas. Aquí hago autocrítica, estamos dando pasos para ir igualándolas, pero aún no tenemos una paridad completa en subvenciones al deporte de élite femenino y al masculino. Obviamente esto tiene que dejar de ser así. Entonces lo que quiero hacer ver con esto es que incluso en una ciudad en la que podemos mostrar, yo creo que legítimamente, buenos resultados y buenas políticas orientadas al fomento del deporte femenino, tenemos algunas cuestiones básicas por resolver. Por eso decía Inzane que para nosotros es especialmente importante contar en San Sebastián y por segundo año consecutivo con este congreso. Necesitamos esta reflexión, estas líneas de trabajo. Socialmente no se me ocurre desde el siglo XX una revolución más importante que la revolución de la igualdad. Yo quería centrarme en la igualdad de las prácticas del día a día. Ahí sumaría dos cosillas, ¿no? Antes comentaba Iñaki que tenemos que ir ya eliminando esos usos y esas costumbres que nos vienen de aquellos tiempos de cuando todavía el fútbol femenino no tenía mucha presencia. Y me vienen dos casos, dos ejemplos a la cabeza. Uno, el tema de los vestuarios, que comentaba Iñaki. A día de hoy todavía, aunque parezca una tontería y a muchos les parezca una tontería, el tema de los vestuarios genera incomodidad. Las niñas son las que tienen los vestuarios más alejados de las instalaciones, las niñas son las que tienen tienen que compartir vestuarios, las niñas son las que quizá se tengan que ir a casa sin ducharse y genera incomodidad. Y yo eso, Iñaki, le sumaría el hecho de los horarios. A día de hoy todavía hay niñas que entrenan a última hora de la jornada, después de que entrenen los mayores, y hay que respetar la franja de edad. Y no solo los horarios de entrenadores,
de entrenamientos, los horarios de las jornadas de los partidos. Las niñas siguen siendo las que jugamos a primera hora de la franja horaria y eso no puede ser. Eso tenemos que cambiar. Eso es una cosa que viene de antaño y tenemos que cambiar. Bueno, hay mucho que diseccionar aquí, así que vamos paso a paso. Ambos han comentado el tema de la falta de espacios adecuados para el deporte femenino, como puede ser algo tan básico como los vestuarios. También, ¿qué efecto tiene esto en la participación o la exclusión de niñas y mujeres en el deporte? Es para hacer un comentario de texto, ¿sabes? Analicemos la frase, como decían los esto. A ver, no puede ser que la gente que está en puestos de poder, y me da igual que sean hombres y mujeres, empiecen analizando esto como si fueran usos y costumbres. Esto no puede ser. O sea, no son usos y costumbres que como si fuera una cosa de no comemos demasiada carne, comamos un poco de menos carne. No. Esto es una desigualdad estructural que precisamente el deporte y el fútbol representa como nadie. Como nadie. El deporte, yo siempre digo que en el deporte a las mujeres ni se nos quería ni se nos esperaba. Pero claro, las mujeres que fuimos excluidas en esta sociedad de todo tipo de nuestros derechos, hemos ido entrando en todos los sitios. Y claro, no tienen más que hacer hueco. Y el hacer hueco les molesta. Yo, cuando le oía hablar al señor Gabarén, pensaba en un título de un libro que se llama La mujer molesta. Es muy, desde el punto de vista ya no ni siquiera de una mujer, ni de una mujer feminista, sino de una ciudadana, escuchar a poderes públicos, y a poderes públicos hablo también la presidenta de la federación, hablar claro, es que no damos las mismas subvenciones, hago un poco de autocrítica. Esto ya, estamos en el siglo XXI, esto ya no pasa por una autocrítica, esto pasa porque no pase. Claro que sabemos que desde el Ayuntamiento de San Sebastián no se da la misma subvención al IDK que al GBC. Y esto no puede ser que se normalice de semejante manera. Pero la pregunta que tengo yo y que siempre me surge con este tema es ¿por qué? Pues porque precisamente vivimos en una sociedad tan desigual estructuralmente entre hombres y mujeres que hay un momento que tú normalizas eso. Mira, yo que doy mucho curso de formación en igualdad, hay una cosa que se llama la parcialidad implícita, que es esto que tú me dices, y que yo la suelo resolver o intentar explicar con una pregunta, ¿no? No sé si habéis oído que va a haber ahí en un país, el que sea, como no es verdad, el que sea, dices, van a echar del país a los negros y a los dentistas. Y en formación siempre hay alguien que te dice a los dentistas, y tú dices, hombre, y a los negros, pero claro... Y dices, ¿qué pasa? ¿Que a los negros te parece bien, a los dentistas no? ¿Eres racista? Y dices, no, tienes tan normalizado que a los negros se les ha podido excluir de todos los derechos, se les ha hecho esclavos, etcétera, etcétera, que en tu cabeza cabe la posibilidad de que se les expulse de un país. Sin embargo, a los negros no. Y también pasa con las mujeres. Yo soy de Irún. En Irún, en las fiestas patronales de mi pueblo, a mí no me dejan salir hasta que hemos construido un alarde mixto. Claro, yo tengo amigos que están en el que yo no puedo salir, yo no puedo elegir. Por eso antes hemos dicho que es tan importante lo de la oportunidad. La oportunidad la tienen ellos siempre. Y mis amigos, yo hacía esta broma, ya claro, 27 años más tarde la broma no tiene gracia, pero yo les decía, ¿sabéis que el ayuntamiento no deja salir a los negros? Este año no deja salir en el alarde a chicos negros. Y todos, ahora sí, hombre, eso es mentira, ¿cómo va a ser eso? Le digo, no, que son las mujeres. No es lo mismo. Claro que es lo mismo. En tu cabeza no, pero es lo mismo. Entonces, venimos, como ha dicho bien la presidenta de la Federación de Fútbol, de usos y costumbres. Vamos a adoptar esa forma en los que las mujeres ni estaban en el deporte, pero es que ni siquiera viéndolo, claro, que parece como que ya está, ya tenéis un hueco, ya jugáis, tenéis equipos, tenéis vestuario, pues hombre, solo falta que os empecéis a quejar. ¿Con qué normalidad pueden decir que las chicas se van sin duchar a casa? Y yo esto, así también como anécdota, yo cuando me fui a jugar al FC Barcelona, el FC Barcelona donde lo vemos hoy, con sus flamantes jugadoras, todo muy igual, todo nos tratan igual. Que, o sea, me parece maravilloso lo que está haciendo el FC Barcelona ahora mismo con sus jugadoras. Sí. Yo jugué allí de 2009 a 2012. Nosotras
En 2009 solo entrenábamos en la ciudad deportiva un día por semana y luego entrenábamos en el hospital de otro campo, que aquello era un patata. Bueno, en fin. Y al año siguiente también, cuando nos incorporaron, digamos, a la ciudad deportiva, nos cambiábamos en los barracones que estaban puestos al lado de un campo, y que si llegabas un poco, te quedabas en el campo a echar unos tiros después de jugar, te duchabas con agua fría, porque claro, era una bomba de agua caliente y ya está. O sea, entonces, que no, o sea, que han cambiado mucho las cosas en muchos sitios, pero que hace 2 días estas cosas eran así, y es difícil de pensar, ¿no? Pero han cambiado, y a veces no tan relativamente, porque esta cosa de esta desigualdad estructural que se toma con esa naturalidad y que se dice, hombre, pues, o sea, la presidenta de la federación decir, es que, oiga, depende de usted, cuando le presentan los horarios, decir, no señor, se hace un año una cosa y otro año se va a hacer la contraria, y esto no lo vamos a admitir, y que no se nos olvide que las federaciones siempre dicen, somos entidades privadas. Bueno, eso me da igual, la desigualdad no es una cuestión de opinión, es una cuestión de democracia. Nuestra democracia está basada en la igualdad. Si no hay igualdad, no hay sistema democrático, se acabó, pelota. Entonces, no vale con que usted diga, es que hay igual, claro, y pasa esto, y pasa esto, y pasa esto. Bueno, vale, ¿quién tiene que decidir? ¿Quién puede incidir en que esto no pase? Pues, por un lado, las políticas públicas, porque, por ejemplo, en Diputación esto no pasa en deporte. Ahí sí que son muy, muy, muy equitativos. Y sin embargo, en el Ayuntamiento de Donosti no. ¿Por qué? Y también porque la presidenta de la Federación de Fútbol, que está en su mano cambiar estas cosas, no lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que también hay una cuestión de incomodidad. Las mujeres han entrado, pero no saben bien qué hacer con nosotras. Eso te iba a decir, incomodidad de entrar a cambiar las cosas. Claro. Incomodidad de incomodar Claro. a los que están. Claro, porque, mira, hay una cosa que siempre se trabaja, se ha estudiado mucho en igualdad, que como, claro, mujeres no habíamos ninguna, antes no habíamos. Claro, ahora en cuanto hay algunas ya se considera que somos muchas. Porque, claro, te dicen, es que, claro, hay muchas. Y tú dices, vale. Y incluso nosotros decimos, es verdad que el itinerario, que las posibilidades, estamos hablando de fútbol, ¿eh? Yo sé que esto en otros deportes, el masculino y el jugador por chicos, el jugador por chicas, a veces tienen muchísimas carencias, pero nos toca hablar de fútbol. Pero claro, también no se pueden normalizar estas cosas. Siempre somos muchas, y a mí me gustaría saber, que ya la sabemos, cuál es la ratio de las licencias federativas que hay de chicos y chicas. Y estamos a un 70-30. En el fútbol un poco menos. Y dices, es que tampoco hay tantas, ojo, que ahora parece que ya como es que hay suficientes, ya está, estamos como en igualdad. No es verdad. No estamos en igualdad en el reparto de subvenciones, en las condiciones, no estamos en igualdad en que yo que se ganan la copa las chicas de la Athletic Bilbao, no sale la gabarra. O sea, las chicas de la Real Sociedad tienen, no sé, que hacer un milagro para que se les abra Anoeta. Que Anoeta es un estadio público, ya lo siento, ¿eh? Entonces, ¿dónde está la política pública? Pues ahí las políticas sí. públicas de igualdad, sí. Porque no hay que dejar que esto entre en manos de las cuestiones particulares y de la percepción. Es que ya hay muchas, porque las mujeres siempre parecemos muchas, y no es verdad. Bueno, vamos a seguir hablando de hacia dónde nos dirigimos en el deporte femenino, pero antes vamos a escuchar un mensaje de quienes creen en el cambio. La tienda de electrodomésticos de Electra lleva 35 años siendo tu tienda de confianza, con las mejores ofertas en electrodomésticos, televisores y nuevas tecnologías, como la lavadora AEG de 8 kilos, 1.200 revoluciones y clasificación energética A por solo 399 euros. Te esperamos en Avenida Sancho el Sabio 6 de Donostia. Electra, tu tienda de electrodomésticos de confianza. Nadie apostaba por nosotras, pero ganamos. A la vuelta en el bus de Unitravel nos quedamos afónicas cantando el himno. Ni nos dimos cuenta de que nos dejamos olvidado el trofeo en Barcelona. No es el bus, es el viaje. En Unitravel tu viaje comienza cuando nos llamas y termina cuando vuelves. Te acompañamos en unitravelautocares.com. Unitravel. Bueno, una de las cosas también de las que hemos hablado que también puede afectar estas barreras que se encuentran, sobre todo las niñas cuando están jugando a fútbol, es el abandono en la adolescencia, ¿no? Sí.
todos estos retos contribuyen a este tipo de, bueno, los llamados retos, digamos, contribuyen a este abandono que también pasa en niños, pero que es más que nada prevalente en niñas. El viernes también tuvimos la oportunidad de hablar con Eneko Goya, alcalde de San Sebastián, sobre este tema desde su perspectiva como padre. Uno de los temas que hemos trabajado hoy es la importancia del deporte como herramienta de educación y la importancia de que tanto niñas como niños tengan la oportunidad de practicar deporte para este fin. Aparte de alcalde de nuestra ciudad, eres también padre de 2 adolescentes que son remeros, si no me equivoco. Desde tu experiencia en este entorno, ¿cómo ves hoy en día la situación dentro de, por ejemplo, en clubs de remo, pero que se puede equiparar a nivel de otros deportes? A ver, yo creo que el cambio que se ha producido es radical. Suelo poner un ejemplo, porque tengo, es verdad, un hijo o una hija que reman en el mismo club y absolutamente igual. Luego tengo otro más pequeño que hace hockey yodo. Y entonces, yo que he conocido el hockey yodo cuando era más joven, en mi época los que aprendíamos a patinar y valíamos para algo, chicos, iban a jugar hockey yodo, y las que aprendían a patinar y valían algo, iban al patinaje artístico. Y hoy el Churi tiene equipo femenino y tiene equipo masculino. Entonces, yo creo que el cambio que se está produciendo es muy rápido y muy, muy grande. O sea, falta mucho, evidentemente, pero es verdad que las cosas ya no son como eran y que los pasos que se han dado hacia una igualdad efectiva pues han sido grandes. Suele haber una edad crítica entre los 16, 18 y 19 que pueden tender a descarriarse, pero también los chicos. Y nos pasa en muchas cosas, no solamente en la actividad deportiva, y no es fácil el poder mantenerlos enganchados. Yo creo que los padres ahí tenemos un papel relevante, el sistema educativo también, ¿no?, para promover que esto no suceda y que se dé esa continuidad, tanto en chicos como en chicas. Es que ricas con Eneko. Bueno, del sistema educativo ya hemos hablado un poco, ¿no?, del modelo que tenemos aquí en Guipúzcoa, pero Eneko también habla de la importancia de los padres. Yo he tenido mucha suerte siempre. Cuando yo era pequeña era la única niña de todo el barrio. O sea, yo era la niña con el balón pegado al pie. La gente en el barrio me conocía porque era la chica que jugaba a fútbol. Sí. Y mis padres siempre me han apoyado mucho en todo lo que yo he querido hacer. Pero sí que es verdad que conocemos muchísimas historias de mujeres a las que, digamos, por decirlo de una manera agradable, se les ha incentivado a no participar en el deporte y sobre todo en el fútbol. Entonces, ¿qué daño ha hecho esta falta de apoyo en el deporte femenino? Sí, a ver, ya vamos viendo que el deporte en general, ya hemos dicho que no se nos esperaba y tal, y no se nos espera porque en esta sociedad vivimos lo que los estudios feministas llaman la doble verdad. O sea, esta sociedad nos educa para que haya una verdad para los chicos y una verdad para las chicas. La de los chicos es siempre la competitividad, tal, o sea, una serie de estereotipos de educación que esta sociedad espera de los chicos, que se comporten, estudien, hagan deporte, estudien determinadas cosas, toquen determinados instrumentos. O sea, hay unas cosas parece que para chicos y otros para chicas. En esta doble verdad estamos educados todos y todas. Uh-huh. Entonces, ¿el papel de los padres es fundamental? Sí. Es muy fundamental, porque claro, si ya tu padre o tu madre han sido educados en pensar que el deporte no era una cosa precisamente buena para las chicas ahora, y las chicas, quiero decir, las de mi edad, tú eres muchísimo más joven que yo, pero las mujeres en general, por ejemplo, los deportes de fuerza, lo que implicase fuerza, no se ha hecho generalmente, y ahora estamos viendo que es un problema de salud. O sea, que no se nos ha hurtado solo la capacidad y la posibilidad de hacer deporte, sino que se nos estaba perjudicando y se nos está perjudicando la salud. Las chicas tenemos que hacer deporte, los chicos tienen que hacer deporte, no solo por una cuestión competitiva, que ya vemos que se puede hacer deporte de ocio, pero tenemos que hacer deporte porque también hay un aspecto de salud. O sea, quiero decir, claro, si en tu casa no te han incentivado a eso, y sobre todo si te han, como has dicho tú, diciendo de forma muy fina, no animarte a seguir en deportes que además se consideraban muy masculinos, como era el fútbol, no hay más que ver pues cosas del nodo, cómo se ríen absolutamente de unas mujeres que están practicando fútbol en los años 60, que yo casi había nacido. O sea,
Claro, eso lo que lleva es a que las chicas consideren que es un ámbito que no les es propio. Claro, cuando llega el momento de enfrentarse a las carreras universitarias, es verdad que hay un abandono muy importante del deporte entre los adolescentes, chicos y chicas, pero ahí se produce lo que se llama la brecha de género, que es que si los chicos abandonan el deporte en un 30%, pues las chicas lo abandonan en un 40 y pico %. Hay un decalaje entre uno y otro que es significativo y a lo que se tienen que dedicar otra vez las políticas públicas. No tanto para que entren en competición, sino para que entiendan que el deporte es una cuestión que tienen que hacer a lo largo de su vida y que las mujeres tienen que levantar peso y que no vale con ir a pasear y que no vale con hacer bicicleta. Hay que coger peso y no 2 kilos. O sea, hay que coger 5, 10, 15 kilos, porque si no, la osteoporosis, que eso es otro temazo, que claro, cuando las mujeres molestamos, quiere decir que entramos en el deporte. Ahora, por ejemplo, se está estudiando mucho la incidencia, pues de, por ejemplo, todo el tema de la regla y los estrógenos y tal, en qué incidencia tiene en concreto lesiones. En el fútbol, en las lesiones en el fútbol. O sea, que igual tanta ruptura de cruzado que hay en los deportes yo qué sé, el balonmano, el fútbol, se producen por esa falta. Claro, cuando las mujeres entramos en el deporte, de repente lo que era antes un estudio de solo el ser humano era el hombre, ahora el ser humano somos hombres y mujeres. Y claro, hay que diversificar, hay que segregar por sexo, hacer estudios segregados, y claro, ya eso molesta otra vez. Pero claro, si volvemos a lo de antes, si esta sociedad ya nos está llevándose hacia doble verdad, que no tiene que ver con las cuestiones del deporte, si además en tu casa no te ayudan, y el estereotipo y la hipersexualización de las mujeres cada vez más importante en esta sociedad hace que se critique a una chica como Paula Layton porque es boya y tiene que pesar 100 kilos y mantenerse en el agua y trepar en el agua como si tal. Sí, pero la gente que le critica está en su sofá también. Quiero decir, esta chica claro, es ganadora olímpica. O sea, claro. No estamos hablando de cualquier cosa. No, claro. O sea, quiero decir, se permite criticarle, seguramente, habrá que verle a la persona que la ha criticado, pero quiero decir, lo cierto es que a las mujeres se les critica por su aspecto. Entonces, hay deportes que cualquier deporte profesional, yo veo a las jugadoras también, claro, tienen músculo, tienen una musculación que ya quisiera yo para los días de fiesta, pero claro, se aleja ciertamente del estereotipo de la mujer debilitada y delicada. Pero yo me acuerdo que cuando yo jugaba en la selección española, en categoría sub-17 creo que era, mi seleccionador quería que estuviéramos en un porcentaje de grasa del 13%. Claro. Porque todo lo que se había estudiado hasta entonces, a los chicos se les exigía estar al 13%, entonces nosotras también. La gente que vive en el mundo del fútbol ya sabe a qué me estoy refiriendo, pero hubo chicas que se volvieron, tuvieron anorexia y bulimia. Entonces eso me parece algo también muy grave. Este es un tema muy interesante, que es el de la violencia normalizada dentro del deporte. O sea, es verdad que hay un cierto grado, a mí esto me parece ejercer violencia primero por ignorancia, primero por pensar que lo que le pasa al varón de la especie humana le pasa a toda la humanidad. Y claro, lo que dices, por ejemplo, los porcentajes de grasa, las mujeres necesitamos tener un porcentaje más alto. Y estábamos hablando de niñas de 16 años. Claro, niñas de 16 años que por tener que rebajar ese índice de grasa perdían la regla. Sí. Y como eso no se lo contaban a nadie, aún y todo hoy, a día de hoy, claro, no se hace una evaluación y una valoración de las consecuencias tan terribles que va a tener esto para su futuro. Porque no es baladí que una niña pierda capacidad de producir estrógenos, porque claro, eso al final le lleva a osteoporosis más adelantadas. O sea, quiere decir que hay cosas muy serias que tienen que ver con la desagregación por sexo y la entrada de la mujer en el deporte, que tiene que tener, no tiene que ser perpetuamente comparado con el deporte masculino y tiene que tener sus espacios de especificidad. Es como si fueran el mismo deporte porque se juega con las mismas normas y tal, pero la gente que lo juega no puede tener la misma consideración, como has dicho tú, porque esto es otra vez perjudicar a la parte estructuralmente más débil. Y justo hablando de salud también, esa fue la razón por la que se nos prohibió jugar a fútbol, la excusa por la que se nos prohibió, porque yo creo que también mucha gente que generalmente no sigue el fútbol femenino
no conocen la historia de dónde venimos. A nosotras se nos prohibió jugar a fútbol. En Inglaterra se les prohibió jugar a fútbol hasta hace bien poco. Se les prohibió durante 50 años poder jugar a fútbol. Somos campeonas del mundo. Inglaterra son campeonas de Europa. Creo que la gente tiene que saber estas historias y también la gente tiene que saber por qué hay otros países que han hecho las cosas mejor que nosotros y qué ha pasado en estos países. Creo que uno de los referentes del deporte siempre ha sido en Estados Unidos, el deporte femenino. ¿Qué pasó allí? Claro, allí tuvieron un presidente que hizo muchas cosas mal, indudablemente, pero que otras hizo muy bien. Claro, ¿por qué en determinados contextos, mundos, hay tan buenos deportistas y tan buenas deportistas? Esto ya lo vimos en España cuando el deporte era una cosa, o sea, que decían, lo importante es participar, y claro, cualquiera que tenga un mínimo carácter competitivo dirás, eso lo dirás tú, lo importante es ganar, que luego perdemos, pues ya veremos, pero a mí personalmente, Cristina Ogboni, no le gusta perder ni al parchís, o sea, y además me molesta jugar con alguien que no quiera ganar, eso es ser competitivo y competitiva. Entonces, claro, ya sabemos que cuando se mete pasta, ya vimos en los Juegos Olímpicos cómo se pasó cuando se empezaron a hacer las becas ADO, etcétera, etcétera. Es una cuestión de meter dinero. Claro, ¿qué se pasó en Estados Unidos? Pues que este presidente dijo, ley 50-50. El 50% de la inversión deportiva se va a los deportes hechos por hombres y el 50% hecho por mujeres. Claro, en un momento dado, eso hizo que, como había más hombres en ese momento haciendo deporte que mujeres, el deporte femenino sufría un impulso brutal. Claro, esto nos lleva a mirar con una lupa también lo que está pasando en el deporte actualmente y por qué son tan importantes las políticas públicas. Porque por un lado, el fútbol masculino tiene 4 patas, es como una silla, o sea, una mesa. Tiene 4 patas. Una son los derechos televisivos, otras son los sponsors, otras son las entradas y otras son pues la venta de varias cosas. Sí. Claro, cuando entráis las mujeres en el deporte, si no se os da el 50% de todo, que al fin y al cabo no somos una minoría a proteger, no somos diversidad, somos el 50% de la población, y se dice, no, usted tiene el mismo derecho, aunque entre tarde, a llegar a igualdad de oportunidades y de posibilidad. Claro, el deporte femenino, el fútbol femenino, hasta ahora tenía, y muchos deportes femeninos, prácticamente la pata de lo público. Ahí hay que... Por eso digo que aún siendo el 50%, y uno dice, ya, pero es que había menos mujeres haciendo deporte, ya no importa. Ya está. Sí, la pata de lo público, pero ni eso, ¿no? Porque tampoco recibimos el 50%. Y aquí muchas veces lo que se hace es, se le da a un club que tiene chicos y chicas, se le da una cantidad, con lo de las chicas se paga muchas cosas de estructura, etcétera, 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 y al final también eso hay que mirarlo. Yo por eso, en todos estos encuentros que se hacen, que yo entiendo que se hacen muchas cosas bien y hay que ponerlas en valor, y el otro día se vio sponsor, empresas que están y que hablan del deporte hecho por mujeres como un ámbito interesante en el que invertir, porque es verdad que los valores que se demuestran, por ejemplo, en el fútbol femenino, nada tienen que ver con las cosas que estamos viendo en el fútbol masculino, ¿no? Hemos visto cómo en los campos, pues mucha gente que va a partidos de la selección, de la Real, del Atleti, fútbol jugado por mujeres, te dicen, yo si el fútbol jugado por hombres fuera como esto, llevaría a mis hijos, pero claro, hay veces que llevarles a un campo a oír lo que se grita, pues igual no me apetece, ¿vale? Eso es un grandísimo, a ver, que a un sponsor también le puede interesar. Yo siempre digo, la lección que han dado las mujeres futbolistas con el caso de Jenny Hermoso, de todas a una, de decir, o sea, esos sí que son valores del deporte. Y yo, si tuviera que invertir en sponsorizar, que además te sale mucho más barato que en el de chicos, sponsorizaría al de las chicas porque rezuman valores de convivencia y valores de igualdad y valores de defensa de todo el colectivo y no es tu problema y el resto miramos para otro lado, como han hecho la inmensa mayoría de los chicos. También hablabas de Jenny Hermoso y de toda esa, digamos también, bueno, que es de mi generación, pero todas esas chicas que ganaron el Mundial y que también son referentes para las niñas que
hoy llevan ese camino que hemos visto que tienen para poder llegar hasta allí. Una persona que expresó esto a la perfección fue Goizane Álvarez, diputada de Deporte de la Diputación Guipuzcoana de Fútbol, y vamos a escuchar lo que dijo en el Congreso. De la Diputación Foral de Guipúzcoa. Diputación Foral de Guipúzcoa, sí. Futbolean pentsatzen dugunean, gaur egun, oraindik ere, burura etortzen zaigun lehenengo gauza gizonezkoen liga handiak dira, edo gure memorian gordetan ditugun jokalari ahaztezinak. Gainera, liga handiak esaten dugunean, gizonezkoen ligetan pentsatzen dugu kasi automatikoki. Oraindik ere gure talentuari begiratu diezaioten ezin baino hobeak garela erakutsi behar dugu. Eta hala eta guztiz ere ez dugu tratu berdina jasotzen. Talentuak ez dauka generorik, baina aukera berdintasunak bai. La violencia contra las mujeres ha tenido a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, distintas manifestaciones. Se nos ha negado la participación ciudadana, la educación y hasta el derecho al voto, pero también se nos impidió disponer de nuestro cuerpo libremente, ni siquiera para competir o para ser reconocidas como atletas. Si bien esto ha cambiado y las voces valientes de este país fueron conquistando derechos para nosotras, uno fundamental, disponer de nuestro cuerpo libremente, punto de partida de muchas luchas, hoy asistimos a un escenario de desigualdad estructural y simbólica. También en el deporte la desigualdad es aún una utopía y habéis manifestado aquí o apuntado algunas de las desigualdades, discriminación salarial, en la distribución de recursos también hay diferencia, alusiones al aspecto físico reduciendo la referencia al logro o al talento, la hipersexualización o la invisibilidad de la desigualdad con el discurso de ya somos iguales, ¿qué más queréis? Todo esto es aún una realidad. La desigualdad se perpetúa sostenida por esas creencias que introdujo en el sistema un poder androcéntrico. Un poder que al excluirnos durante siglos hizo las reglas del juego, también las del deporte, al servicio de sus intereses exclusivamente. Con el torneo Chimist y los valores que representa le dais también referencialidad a las jugadoras jóvenes, a las que tienen interés en arbitrar o quieren probarse como entrenadoras. Abrís una ventana de oportunidad a las que sueñan con formar parte de los staff directivos y ser parte de la solución. A las que sueñan con participar de la transformación hacia un nuevo sistema de creencias y una nueva configuración cultural. Una nueva narrativa cultural en el fútbol sería una manera bellísima de habitar la historia desde la dignidad y de honrar a todas aquellas mujeres que lucharon, que siguieron adelante cuando tenían todo en contra, para que hoy nosotras podamos votar, podamos decidir sobre nuestro cuerpo y podamos ser estrellas del fútbol. Desearos un feliz torneo, porque cada vez que una mujer cruza una meta, la cruzamos todas. Bueno, ninguna mentira ha sido dicha, ¿no? Bueno, a mí me parece un discurso de marcar. Te lo digo de verdad, porque es un discurso que habla de, efectivamente, que el talento no tiene sexo, no es una cuestión que venga con la biología. Las mujeres somos el 50% de todo, del talento y del destalento, o sea, eso está fuera de duda. El reconocimiento de que las mujeres tenemos que habitar nuestros espacios, construirlos, y construir esos espacios con una narrativa propia. Esto es muy interesante, que las chicas que juegan a fútbol no traten de hacer su propio, y eso me encanta la frase que ha hecho, esa nueva narrativa cultural del deporte que hacemos las mujeres, que hacen las mujeres, hacerlo no copiando el modelo masculino, que habrá cosas que están muy bien, pero muchas que están muy mal. Tenemos que ser capaces, como en tantas cosas, de hacer esa nueva narrativa, y una narrativa contada por nosotras, que no nos dejemos que nos digan otros lo que tenemos que ser, generalmente hombres, y que se dediquen a comparar siempre el fútbol. Cuando te juegan las mujeres es un no sé qué, o cuando juegan... Esto no nos tiene que interesar, este tipo de cosas. Y luego la importancia que tienen los referentes, las mujeres referentes. O sea, yo creo que sois poco a veces tendríamos que hacer eso que en el mundo feminista se llama el canon. Es decir, estamos aquí, pero ¿de dónde venimos? Venimos porque hay gente que jugó y les llamaron de todo, pero siguieron, y entonces otras les vieron y también jugaron, y como las mujeres hemos construido esa narrativa de nuestra propia historia y tenemos que defenderla con uñas y dientes. A mí me pareció un discurso
desde el punto de vista del feminismo impecable. Yo eché un poquito de menos y también quiero, porque se lo dije a ella, me pareció que le faltaba un poco el mundo de la política pública, la que ella además hace. O sea, que Goizane a la vez hace política pública muy igualitaria y quizás le falta un poco en el discurso, pero me pareció interesantísimo poner eso encima de la mesa. Una de las cosas que hablaba y que has mencionado tú también es referentes. Sí. Referentes no solo en el campo, pero también referentes cuando hablamos de árbitras, de entrenadoras, de gente en puestos con poder para poder tomar decisiones. De esto también hablaron Rocío Candal, directora deportiva de Eibar, y Oneida Zubia. No solo nos tenemos que centrar en lo que es el estamento de las jugadoras, nos tenemos que centrar en todo el ecosistema, en entrenadoras, captación de árbitras, captación de mujeres para las juntas directivas de los clubes, y en eso es lo que hoy en día está trabajando la federación, en captar. En estos momentos estaremos, creo que estamos en unas 7 mujeres en la federación. Y no solo en la federación, sino a nivel de clubes, hoy en día hay muchas líderes. Ahí ya se está viendo mucha figura de presidenta de club, no presidente, o directiva. Y la verdad que sí, que en pocos años ha subido mucho. Garbiñe nos ha dicho cuántos equipos femeninos tenemos a día de hoy. Hace unos años eso no lo vivíamos. Sí, yo creo que en ese sentido también estamos creciendo. Creo que cada vez hay más figuras de directoras deportivas, de entrenadoras. Yo sobre todo donde lo veo más es en fútbol base también, que cada vez más los staffs están compuestos por mujeres, y creo que todavía nos queda para que cada vez más en Liga F haya más mujeres entrenadoras, en Primera Ref más mujeres entrenadoras y en todos los puestos, pero creo que sí que estamos abriendo ahí un camino que cada vez se va acercando a unos números más altos. Bueno, sobre este tema también creo que yo, por ejemplo, me acuerdo de la foto de la reunión de emergencia de la Comisión de Presidentes de las Federaciones Territoriales después de la victoria del Mundial Femenino en 2023, que mucha gente le llamó la atención. Era la gente que tenía que tomar la decisión sobre lo que iba a pasar en la federación, 20 hombres, una sola mujer. Por eso te digo que, fíjate, y sin embargo hemos oído decir que somos muchas. No somos muchas. O sea, los porcentajes, yo siempre digo que en el deporte el porcentaje está peor que en el IBEX 35. Y sin embargo pensamos que somos muchas. Y luego hay otra cosa, que psicológicamente es así. Las mujeres, si quieres ser entrenadora, claro, tú misma piensas, no es que tú misma piensas, que decir, este mundo te dice que tú puedes ser entrenadora de equipos femeninos, pero ni se te ocurra. Y sin embargo los chicos le dicen, tú puedes entrenar a un equipo de fútbol de chicos o de chicas. Sí, antes era, si no puedes entrenar a uno de chicos porque eres malo, vete al de chicas. Afortunadamente eso sí va cambiando, que es una de las reclamaciones, por cierto, que hicieron las chicas futbolistas, que a las que se les llamó niñas, no sé qué, que ya lo habían reclamado en el Mundial de Canadá. Sí. Con otro entrenador. Sí. Y también se les llamó de todo. De todo. Pero si la gente quiere también que el deporte jugado por mujeres llegue a lo más alto, se necesitan también buenos entrenadores, necesitan cosas, acceso a gimnasios, jugar. También se quejaban de que no se estaban jugando amistosos, jugar amistosos. Las condiciones ya no solo salariales, sino para poder competir. Claro, quiero decir, la cuestión está en el reconocimiento, que es como siempre, las mujeres nunca somos figuras de autoridad, nos cuesta mucho que nos reconozcan. Yo suelo decir que yo soy una experta en igualdad y vi que tú dices experta en tema, y me encanta cuando una mujer, cuando una mujer se autodefine como experta, porque a veces decimos eso y nos entra como un escalofrío, como diciendo, ay Dios, que igual no soy tan experta. No, sí somos. Pero lo que dices tú es súper relevante. Las condiciones no solo es que nos consideren profesionales y que hacemos un deporte igual de digno que lo hacen los hombres, sino que las condiciones, por ejemplo, quiero decir, esto pasa en el balonmano, pasa en tal.
En el Barcelona los chicos viajaban en primera y las chicas viajaban en turista, hasta que se dio golpes en la mesa. Las condiciones, no tienes un fisioterapeuta en condiciones, no tienes un nutricionista, no tienes... Claro, esas chicas que ya habían peleado en sus clubs llegan a la federación y les siguen llamando las niñas, y cuando dicen, oiga, es que hemos ido a un mundial, llegamos el miércoles y el partido lo jugábamos el jueves. No, es que no os ha dado tiempo ni a quitarnos el jet lag. Y cuando lo dicen públicamente se les acusa de ser quieren pataleta, quieren echar al entrenador, quieren no sé qué, son unas caprichosas. No, no. Lo que queremos es que se nos reconozca las condiciones de una mínima dignidad. Es que ha sido indigno cómo se les han tratado, y cómo les han tratado los medios, y cómo les han tratado la gente en general, que es de una crueldad desmedida cuando las mujeres protestamos, porque las mujeres calladitas estamos más guapas y agradecidas, por lo visto teníamos que estar a que pudiera participarse en un mundial. Entonces las condiciones, como bien dices tú, es muy importante, y cuando las mujeres entremos a entrenar equipos de chicos, porque claro, yo pregunto, ¿cuántas mujeres hay entrenando a equipos masculinos en fútbol? Tenemos un ejemplo aquí en el País Vasco también, Iraia Iturregui, sí, que está entrenando, que yo sepa, de las primeras, pero sí. En España no sé si hay. Pero digo en la liga, en primera división. No, ninguna. Ninguna. Claro, entonces eso que hace pensar a las chicas que son perfectamente prescindibles. Ya está. Entonces a una niña, hay muchas que sentirán que el deporte no está hecho para ellas, porque todas las muestras que les damos son que no tienen la igual importancia, que no tienen los mismos derechos, que no tienes las mismas oportunidades, que al final, bueno, es una cosita que tú haces, pero que déjalo en cuanto tal, porque ya molestas, que te ponen en el último vestuario, que no te dan lo mismo. Claro, yo siempre digo, yo ya aprendí eso, y eso lo hablo con un amigo que es periodista deportivo, y jugamos en el mismo club de baloncesto cuando éramos jóvenes, y él decía, ¡jo, qué chula camiseta! Le digo, no, chula sería la tuya. A nosotras no nos dieron ni camiseta. Claro, ¿esto qué te hacía pensar? Que tú en el club, los chicos sí, pero las chicas éramos la última porquería. Claro que sí, ya entonces me di cuenta que esta sociedad no me iba a tratar exactamente igual. Lo que no podemos pensar es que en el siglo XXI, después de la que ha caído y después de las mujeres, que ya... Yo siempre digo, ¿por qué las mujeres no están en las federaciones? ¿Qué hay en las federaciones? ¿Qué pasa en las federaciones deportivas que hace que o bien las mujeres no lleguen o bien las mujeres no quieran estar? Bueno, vamos a hacer una breve pausa para coger un poco de aire antes de nuestro último bloque y volvemos enseguida. Nadie apostaba por nosotras, pero ganamos. A la vuelta en el bus de Unitravel nos quedamos afónicas cantando el himno. Ni nos dimos cuenta de que nos dejamos olvidado el trofeo en Barcelona. No es el bus, es el viaje. En Unitravel tu viaje comienza cuando nos llamas y termina cuando vuelves. Te acompañamos en unitravelautocares.com. Unitravel. La tienda de electrodomésticos de Electra lleva 35 años siendo tu tienda de confianza, con las mejores ofertas en electrodomésticos, televisores y nuevas tecnologías, como la lavadora AEG de 8 kilos, 1.200 revoluciones y clasificación energética A por solo 399 euros. Te esperamos en Avenida Sancho el Sabio 6 de Donostia. Electra, tu tienda de electrodomésticos de confianza. Bueno, y hablando de también mujeres en juntas directivas, pudimos hablar el pasado viernes con Patricia Sugasti de Unitravel Autocares de cómo ve el crecimiento del deporte femenino desde su sector y por qué apuestan por el deporte femenino como proyectos como la Chimis Cup. Patricia, Unitravel ha sido una de las empresas que ha apostado por apoyar la Chimis Cup este año. ¿Qué os llevó a apoyar este proyecto? Hola Eli, buenas tardes. Pues bueno, Unitravel tiene un histórico en clubes deportivos importante, así que nos pareció una buena oportunidad, además uniendo con las mujeres, la igualdad. Vimos también el tema de los niños, ¿no? Que es algo desde la base, intentar incorporar a que hagan deporte. Bueno, fue un proyecto, creo que es un proyecto bonito y que va a perdurar en el tiempo. Desde tu perspectiva como gerente de una empresa que siempre ha estado muy ligada al deporte y que lleva casi 35 años dando servicio a clubes deportivos, ¿cómo has visto evolucionar el deporte femenino en los últimos años? ¿Notas un cambio real en visibilidad y participación o interés social? Sí, la verdad es que sí. Bueno, el deporte en general está creciendo, le damos más importancia.
Y de hecho también vemos que hay más desplazamientos en autobús. Antes igual era una manera un poco más informal de gestionar los clubs. Ahora se está profesionalizando bastante, incluso en el tema de los transportes. Eso lo estamos viendo. Muchos más clubs utilizan el autobús como medio de transporte, también pues apostando por la seguridad, ¿no? Y en concreto con las mujeres sí lo vemos en torneos. Hay bastantes más torneos que antes exclusivos de mujeres y de equipos de base. Equipos de base de mujeres también. ¿Crees que las empresas privadas tienen un papel clave en acelerar la igualdad en el deporte en cuanto a apoyo a este tipo de ocasiones? Bueno, desde luego lo que podemos hacer es intentar apoyar, ¿no? Ya sea o económicamente o con nuestros medios, pues también puede ser utilizando el medio del autobús, ¿no? Pues proponiéndolo, apoyándolo. Así que algo se puede hacer. O viniendo a congresos como el de Silis, dando nuestro punto de vista, escuchando, bueno, algo se puede hacer. ¿Qué mensaje lanzarías a otras empresas para que apoyen también al deporte femenino? Bueno, para nosotros, aparte de promocionar por tema de valores, ¿no?, que tiene la empresa, al final las empresas son pues la extensión de lo que es la persona que lo forma, ¿no?, o lo dirige. Entonces, además de eso, también es algo positivo para la empresa con la imagen que queremos dar, lo que quiere transmitir en este caso Unitravel. Y desde luego el deporte hace parte de nuestros valores. El deporte y el apoyo hacia la mujer, ¿no? Así que en este caso este proyecto era magnífico para nosotros. Y sí, sirve como un altavoz más para intentar marcar una imagen, pues esta es otra plataforma. Cristina, ¿cómo de importante es el apoyo de las empresas privadas al deporte femenino? Es importante al deporte en general y al femenino es crucial, por lo que antes he dicho que el deporte masculino tiene esas 4 patas. Hasta ahora el deporte hecho por mujeres tiene solamente, se ha sustentado básicamente en lo público, y en lo público, como hemos visto, también poco igualitario. O sea, entonces es importante ir construyendo estas 4 patas también del deporte hecho por mujeres, y yo creo que las empresas tienen ahí un campo. Fíjate, yo recuerdo cuando se hizo el tema de Iberdrola, que entró en el deporte hecho por mujeres en general y tal, yo creo que no creían mucho en eso. Lo que pasa es que era muy barato y han tenido un retorno brutal, porque el deporte femenino tiene muchos valores. Eso te iba a decir, no es solo, no es una ONG. No. Las empresas están ganando dinero apoyando al deporte practicado por mujeres. Claro, es como una pescadilla que se muerde la cola. Si damos visibilidad, y hay, por ejemplo, que se hagan cadenas que están todo el rato dando deporte, que se dé en la 1 cuando España juega una final o un equipo español, el Veravera, me da igual, juega una final, darla en televisión española 1, cuando se juega, yo qué sé, pues en las chicas del atletismo el otro día que ganaron. ¿Sí? Eso no hay a quien no le emocione, de la misma forma que hizo más por el remo. Las imágenes que vimos de aquí en La Concha con esas olas terroríficas que, como salieron antes, o sea, a mí se me pone todavía los pelos como escarpias. Entonces, esa mezcla de patrocinio con visibilización de los medios de comunicación son las patas que le faltan al deporte hecho por mujeres, pero es un espectáculo verlo. O sea, yo creo que si no lo comparamos, y luego lo que tiene de valores, yo creo que es que tiene muchos valores el deporte hecho por mujeres, porque no tiene quizá esa carga que tiene el masculino ya de demasiada empresa y de cosas muy feas. Y nos hemos quedado sin tiempo. Una pena. Sí. Teníamos muchas cosas más que hablar. Porque mientras se ponían las opiniones, estamos las dos aquí. Sí, pero con esta reflexión llegamos al final del segundo programa. Cristina Obani, un placer tenerte conmigo aquí en el estudio. Muchas gracias otra vez. Enhorabuena por el otro día que hiciste una tarea. Es muy difícil moderar mesas y te lo dije y te lo digo ahora, lo hiciste estupendamente. Y a mí me encanta ver a referentes en el mundo del deporte hablando de deporte, preguntando sobre deporte y siendo críticas con lo que pasa cuando se habla de deporte y mujer. Muchísimas gracias, Cristina. No, gracias a ti. Y mañana volvemos a la misma hora con un programa un poquito diferente, porque os llevaremos dentro de lo que fue la 9ª edición del torneo Chimis Cup en Hondarribia.
Gracias a todas las personas que hacéis posible este proyecto y a nuestros patrocinadores, Unitravel Autocares, moviendo el cambio con el deporte femenino, y Kutxabank Fundazioa. Y nuestros colaboradores, Electra, especialistas en distribución de material eléctrico y electrodomésticos, Zuegan, Centro Integral de Actividad Física, y FACA, Gipuzkoako Energía. Recordad que podéis volver a escuchar este programa en formato podcast en la web de Radio Marca o en chimisfoundation.org. Hasta mañana.